¿Tienes poco tiempo para cocinar? En esta nueva serie de Kiwi Limón te voy a enseñar cómo quitar pasos e incorporar trucos para hacer recetas deliciosas como esta ensalada hawaiana con pasta y estas croquetas de pollo. Un menú completo en 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. Yo soy la chef Yolo y el día de hoy haremos dos platillos que les encantarán a los niños, con trucos que te salvarán el día a día. Aquí yo tengo ya mi prep lista para comenzar nuestra receta. Así que si ya están listos, que corra el cronómetro. Muy bien, vamos a empezar con nuestra ensalada hawaiana de pasta. Entonces vámonos a la cocción. Uy, casi me olvido y me quemo. La cocción es bien importante y aquí siempre les digo a todos, sigan las instrucciones del fabricante, así que eso es muy sencillo. Lo que sí es bien importante es que la cacerola tenga agua en punto de ebullición, así que cuando ustedes vean que las burbujas están grandes, ahí es cuando nosotros vamos a agregar la pasta. Y generalmente agregamos sal a la pasta, pero en esta ocasión, como esta es una ensalada dulce, vamos a aprovechar el almíbar de la piña de la lata que va a ir en esta ensalada. Entonces agregamos también el almíbar. ¿Y qué queremos lograr con el almíbar que hemos agregado? Bueno, que la pasta empiece a tener un saborcito muy ligero, dulce y tropical. Entonces aquí mezclamos solo una vez, nada más, por si se fue al fondo y se empieza a pegar, mezclamos y ahí ya lo vamos a dejar. En mi caso, mi pasta le toma 9 minutos. Entonces ahí lo vamos a dejar y de este lado vámonos a la segunda receta. La segunda receta es las croquetas de pollo. Entonces, ¿ahí qué vamos a utilizar? Una palita para mezclar todos los ingredientes. Entonces, vamos a agregar a nuestro pollo, que es pollo molido. Aquí bien importante y es una recomendación importante. El pollo, al ser picado mucho, o sea, al estar molido, ¿cómo decimos? Se descompone muy rápido. Entonces, el pollo se compra ese día, máximo tiene un día más para prepararlo, pero para que tomen eso en cuenta. Entonces, agregamos queso, que en esta ocasión es queso manchego, y si no, el queso que tengan en casa, pero que se pueda rallar. Después vamos a agregar papa, la que yo tengo acá. La papa, les comento, ya viene cocida y está en cubitos. Después vamos a agregar ajo picado. Muy bien. Después vamos a agregar cebolla. Que también ya está finamente picada. Y por último vamos a sazonar al gusto. Entonces vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta y ahora sí vamos a comenzar a mezclar. Muy bien, déjenme ponerle otra vez la tapa a mi pasta para que vaya cocinándose bien. Entonces acuérdense, 9 minutos, Y aquí vamos a mezclar con la ayuda de una palita. Si no lo permite la mezcla, sí podemos utilizar una palita y si no, lo vamos a hacer con unas manos. Si lo hacen con las manos, la recomendación es utilizar guantes, porque si no utilizamos guantes, al rato las mismas manos están picando otros ingredientes y entonces ahí es cuando hacemos una contaminación cruzada y es cuando la bacteria de salmonela está por todos lados y se hace una fiesta de bacterias que, bueno, hasta ganas dan de ir a esas fiestas. Entonces, mejor utilizamos una pala y no utilizamos para nada las manos. Y comenzamos a mezclar, y a mezclar, y a mezclar. Ya hay que se incorpore perfectamente. Muy bien, ya casi lo estoy logrando. Necesito que se incorpore bien. Aquí, como la carne está en crudo, pues no lo puedo probar, no puedo saber qué tal está el sazón. Entonces ahí lo que siempre digo, tomen un poquito, pónganlo en la sartén, ya que esté bien cocido, entonces lo prueban y dicen, no. O no le agregamos más o le agregamos un poquito más de sal, pero en mi caso yo ya me sé mis medidas súper bien. Muy bien, ya que está bien incorporado, entonces ahora vámonos por una cuchara para helados o scoop, como ustedes le quieran llamar. Y esto nos va a servir muy bien para estandarizar nuestras croquetas, es decir, que todas salgan iguales y para que no utilicemos las manos. Entonces ahí está. Ahora la vamos a pasar por pan molido. Y ahí lo revolcamos, que quede bien. Ya que está así, lo vamos a poner en un tazón y aquí es donde vamos a hacer nuestro as bajo la manga. Entonces lo vamos a girar de esta forma para que se empiecen a formar. Miren, es así, como que los estamos girando. Y ya está, bien redondita. Entonces vámonos para la segunda.
Muy bien, lo ponemos en pan, déjese que quede bien apretadito. Ponemos en pan molido y de este lado, en mi air fryer, voy a empezar a poner las croquetas. Entonces pongo la primera, ahí, ¿dónde vas? Esto lo cubrimos bien con pan molido y volvemos a hacer el mismo movimiento. Lo ponemos en un tazón y empezamos a girar. Y esto hace que se formen bien nuestras croquetas. Bajamos de peso, hacemos cintura y todo en uno. Volvemos a poner acá la croqueta y voy por unas 2 más. Pongo aquí, cubrimos bien. Ahí está. No quiero meter la mano, lo ponemos y volvemos a girar. Mira. Y así va tomando formita nuestra croqueta. Ponemos acá y vamos por la última. Muy bien. Entonces, pan molido, cubrimos y volvemos a girar. Muy bien, vamos a quitarle la tapita que está saliendo el agua. Muy bien, giramos. Y lo tomamos. Y lo vamos a poner aquí. Y la ventaja de los air fryer es que no necesitamos mucha grasa, solo vamos a poner un poquito para que quede crujiente. Entonces, salpicamos, cerramos, temperatura, en este caso yo tengo en 250 y le voy a dejar más o menos entre 7 y 8 minutos aproximadamente. Entonces ahí los vamos a dejar, empiezo a limpiar mi área, porque ahora me tengo que dedicar a picar todo lo que lleva la ensalada. Entonces vamos a poner por acá y sirve que le doy una limpiadita aquí. Y la pasta ya debe de estar ya casi, pero todavía le falta un poquito. Vamos a poner nuestra tabla y de este lado voy a poner todo lo que voy a picar. Entonces voy a necesitar apio, quito la parte blanca del apio, la retiramos y vamos a hacer unos cortes más o menos así, igual, igual, unas tiritas. Y de ahí, que no queden muy grandes porque la pasta, o sea, el codito está muy chiquitito. Entonces empezamos a picar de esta forma, rápido pero con cuidado. O sea, sí queremos acabar en 15 minutos, pero con todos los dedos. Muy bien. Ahí está, ya listo el apio. Pues ahora vámonos por la zanahoria y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí hacemos un corte más o menos así, que va a ser la base. Después hago una rebanada y una segunda rebanada es la que va a llevar. Muy bien, entonces hacemos otra vez tiras. Más o menos así. Que no queden muy grandes los cubitos, pues les repito, la pasta es muy cortita. Entonces volvemos a hacer cubitos con mucho cuidado, alejando bien los dedos. Yo ya no recargo los nudillos, pero los principiantes sí, no se les olvide recargar los nudillos para que no se vayan a cortar los dedos. Muy bien, agrego zanahoria y ahora vámonos por la piña, la escurrimos muy bien. Es piña de lata, no quieren utilizar piña de lata porque tal vez tienen ahí una piña fresca, está bien, no importa, pero les recuerdo, los cubitos van pequeños. Entonces colocamos así, igual, cubitos pequeños. Mucho cuidado, repito. Bien, agregamos la piña. Este cubito no se quiso cortar. Piña de este lado. Y me falta este último. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Me tengo que súper apurar. Muy bien. Entonces agrego piña. La zanahoria ya no lleva. Y mi pasta ya está listísima. Entonces yo aquí tengo listo tazón con un colador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a drenar. Entonces agregamos a este colador la pasta. Muy bien. Vamos a poner por acá y vamos a rescatar la pasta de esta forma, que se escurra muy bien. Que no lleve nada de líquido, que drene perfecto. Muy bien. Ahí está, ya no sale nada, creo que ya no. Y todavía un poquito, necesito que vaya bien sequita, porque si no, me va a agregar humedad a los ingredientes y no quiero eso. Entonces agregamos la pasta de este lado, tal cual como va. Y
ahí con una cuchara o con una pala empezamos a mezclar, aprovechando ahorita que hay algunos ingredientes ya en el tazón para que no se nos empiece a pegar la pasta. Muy bien, ahí está, listo. Muy bien, esto lo retiramos, ya no nos sirve, entonces vamos a ponerlo por acá. Y continúo picando ingredientes. Ahora, ¿cuál es el que me falta? El jamón. Entonces, aquí yo lo tengo en rebanadas porque generalmente en casa sí lo tenemos, pero si quieren comprar el jamón, puede ser que lo compren, por ejemplo, en rebanadas muy, muy gruesas y entonces hacen unos cubitos. Entonces, ahí está. Primero, fíjense de qué tamaño estoy haciendo las rebanadas para después hacer una especie de cubitos. Luego los junto y vamos a empezar a cortar. Lo coloco aquí. Repito, si quieren comprar rebanadas de jamón gruesas es mucho mejor, se ven los cubitos y si no, utilizan lo que ya tienen en casa, no gasten más. Ya tengo listo el jamón, lo agrego. Y de picar ya solo me falta un toquecito verde que sería el perejil. Entonces agarramos perejil, este perejil ya está desinfectado, hay que tratar de secarlo un poquito porque entre más húmedo esté las hierbitas, no se pueden cortar mejor, entonces hay que como secarlas un poquito y luego ya empezar a cortar. Si es el caso es que sí están muy húmedas la hierba o las hojitas, aquí lo que se hace es airearlas un poquito y luego continuar picando. Entonces ya nada más hacemos esto, volvemos a airear un poquito y una última picadita por si por ahí quedó una hojita grande. Y ahora sí, toquecito verde para esta ensalada. Muy bien, agregamos. Listo. Último. Y tata. Entonces el perejil ya no figura aquí, sale de escena. Y esta tabla tampoco ya no la necesito aquí, entonces la podemos pasar de este lado. Y aprovecho para darle una limpiadita a mi área, porque ahora voy a agregar el resto de los ingredientes, que son... Tenemos entonces mayonesa, crema y mostaza. Entonces agregamos mayonesa, está casi toda. Después vamos a agregar la crema, esa también va toda. Y por último la mostaza, y es así al gusto. Más o menos lo que yo aquí acabo de agregar son más o menos una cucharada. Entonces empezamos a mezclar, Todavía está un poquito caliente la pasta, pero no pasa nada. Al rato se va a enfriar y la vamos a servir así. Entonces seguimos mezclando. Y listo, ya casi lo tengo. Un poquito de sal nada más para potencializar los sabores, porque en realidad esta es una ensalada que va dulce. Y les prometo que les va a encantar a los niños. Muy bien, ya está esto listo. Lo voy a reservar aquí. Vuelvo a limpiar un poquito. Y para acompañar estas croquetas, ¿qué les parece si le ponemos un aderezo ranch? Porque a los niños les encanta. Entonces ahorita les empiezo a mencionar los ingredientes. Solo déjenme llevarlos para allá y se los menciono. Muy bien. Listo esto. Un poquito de catsup porque ese también como les encanta a los niños. Entonces tenemos de este lado. Tenemos crema, vamos a agregar aquí, vamos a agregar mayonesa más o menos en las mismas partes, esto lo pasamos para abajo, después vamos a agregar eneldo un poquito, vamos a agregar cebollín, ese sí va todo, vamos a agregar perejil picado un poquito también, toquecito de limón, muy poquito, y ajo en polvo, ahí está muy pegadito esto. Ahí está, listo. Vamos a ponerlo acá abajo también. Y a comenzar a mezclar. Y esto es todo, hay que mezclar nada más. Aquí sí vamos a poner un poquito más de sal, un poquito de pimienta. Y empezamos a mezclar rápidamente porque me está ganando el tiempo. Entonces ponemos aderezo, ya lo tengo listo. Servimos la pasta, damos un cucharón y esta la servimos así. Listo.
y ya nada más estoy esperando que me salgan las croquetas. Voy por su plato, voy a checar qué tal están estas. Sí, ya están. Entonces ya nada más hay que sacarlas y ponerlas en el plato. Rápidamente, ahí está. Ponemos su aderezo aquí al lado y listo, bañamos con tantita catsup. ¡Listo! Un menú, 2 platillos en 15 minutos. ¡Misión cumplida! Me encanta que me hayas acompañado. Esto ha sido una aventura muy rica y divertida que seguro los va a sacar de aprietos. La próxima semana vendré con otro menú delicioso para los pequeños del hogar. Si te interesa aprender a hacer otro menú de forma express, escríbeme en los comentarios. Yo soy la Chef Yolo y te espero en nuestro siguiente reto en la cocina. ¡Adiós!